patria. Se abre la sesión. En el acta de la sesión 3 quedó reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión 4 se pone a disposición, ¿cierto?, de los integrantes de la comisión y la señora secretaria dará lectura de la cuenta. Buenas tardes. Se ha recibido un correo electrónico de la secretaria de la Presidencia del Colegio Médico de Chile, a través del cual comunica que no participarán de ese colegio en esta sesión debido a compromisos agentados con anterioridad. Eso es todo, Presidenta. Muchas gracias. Bueno, vamos por aprobada la cuenta, no creo que tengamos mucho que opinar al respecto. Y antes de entrar en el objeto de la sesión, lo que estábamos conversando, pero ya oficialmente, el plazo de esta comisión expira el 28 de marzo, por lo que solicito el acuerdo para pedir a la sala la prórroga de su mandato por 15 días. ¿Tenemos el acuerdo? ¿Sí? Sí, muchas gracias. Acordado entonces. En esta sesión ha sido citada con el objeto de escuchar, sobre lo que estamos investigando, al presidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile, el señor Jorge Cienfuegos Silva, que me imagino que está conectado. Aún no está conectado. Entonces, bueno, perfecto, sí. No, pero aprovechemos si es que tienen algún varios, yo aprovecho también, pensaba hacerlo al final, pero no es problema si optimizamos el tiempo. Con fecha del 12 de enero de este año se enviaron 2 oficios al ISP a fin de que informara sobre el estado del avance del sumario administrativo llevado en contra del exdirector del Instituto de Salud Pública, señor Rubén Verdugo, para que tuviera bien remitir en general toda la información asociada al laboratorio Sanderson y en particular el informe del año 2019 que se encontraría en un sistema interno GICONA. A la brevedad posible. Ninguno de los oficios ha sido respondido hasta la fecha, por tanto solicito el acuerdo para reiterar la solicitud de información con carácter de urgente, dado el tiempo que nos queda para finalizar la comisión. ¿Tenemos el acuerdo? Sí, diputado, le doy la palabra. Sí, por supuesto. Acordamos aquello entonces, renovar los oficios. Yo, señora Presidenta, quiero decir el malestar que siento yo que la presidenta de mi colegio no esté presente, ¿cierto? Sé que no va a venir, pero la verdad es que el Colegio Médico es una entidad gremial tan grande, hay tanta gente preparada y secretario, y yo lamento que la presidenta del Colegio Médico recientemente elegida no esté aquí presente con temas de salud, que a todos nos interesa, nos preocupa. Esta es una comisión importante, porque mucha gente nos está viendo, y yo quiero decir y plantear mi molestia como médico y también como parlamentario que no esté la presidenta del Colegio Médico. Tengo entendido, sí, la secretaria va a dar una explicación. Lo que pasa es que ellos estaban invitados para la sesión pasada que se suspendió y habían confirmado su asistencia. Luego, cuando se reagendó para esta sesión, nosotros mandamos invitación al mismo correo electrónico que se mandó en la anterior. Hubo un problema y no lo recepcionaron. Entonces, a última hora nos dijeron, ¿saben qué? No podemos, no estamos en condiciones porque tenemos que prepararnos. Esa es la verdad de lo que ocurrió con el Colegio Médico. Pero ellos tienen la disposición. Todo. Ya, o sea, de hecho, una sesión que habíamos suspendido nosotros, ellos habían confirmado la asistencia. De todas maneras, vamos a corroborar y yo comparto, diputado Lilayú, que es de vital importancia conocer la opinión del Colegio Médico en este tema. Por eso mismo los hemos citado, me parece muy relevante, estoy totalmente de acuerdo. Yo entiendo la parte administrativa, que se puede decir que no llegó el mail, que sé yo, pero el Colegio Médico es un colegio tan poderoso, es una entidad gremial potente, en donde, le vuelvo a decir, no solamente está la presidenta, hay vicepresidentes, hay directores, hay médicos preparadísimos para esto. Y el último término mando al epidemiólogo, mando a otra persona, cuando un colegio tiene que estar presente, tiene que estar presente, aunque sea del día anterior. Yo creo que no hay excusa. En mi opinión, como lo digo como médico, y soy colegiado, entre paréntesis, soy un médico colegiado, y lamento mucho que mi colegio no esté acá. Muy respetable su opinión, diputado, por cierto. Si alguien más tiene algún punto vario, porque todavía estamos esperando la... ¿Entendían que a las 3? Ay, ya. Sí, diputado Lago Marcino. Yo me sumo a lo que dice el diputado Lilayú y también soy colegiado. Muy bien. No, pero está muy bien que sean ustedes mismos, que son colegiados, que tengan esos reparos. También la Secretaría da cuenta de las explicaciones que hemos recibido, pero totalmente respetable la opinión que ustedes sostienen, sin duda, de todas maneras. Ya no son colegiados, claro. Ex colegiados. No, a ver. Parece que todavía... Ya. Por mientras que
esperamos que se conecten. Vamos a generar el grupo con los asesores de los diputadas y diputados que estamos en esta comisión para que podamos coordinarnos para ir preparando, ¿cierto?, el informe, si les parece, ¿m? Para que avancemos y no nos pille eso tampoco a último momento con estos tiempos tan ajetreados y exigidos que estamos teniendo, ¿cierto? En la Comisión de Salud lo sabemos, y de los que estamos aquí, que somos 4 integrantes de la Comisión de Salud. Pero lo vamos a lograr, sí, sí, se puede, se puede. Cuando hay disposición, se puede. Entonces, ¿les parece si suspendemos 5 minutos hasta que se conecte el invitado para no estar? Porque se está grabando y no tiene mucho sentido que esté. Ya, perfecto. Entiendo que tenemos conectado a don Jorge Cienfuegos Silva. Sí. ¿Nos escucha? ¿Nos escucha o no? ¿Nos está escuchando? No lo estamos escuchando nosotros. A ver. Vamos a ver qué ocurre. A lo mejor será por los... ¿Usted no escucha, don Jorge? Parece que quizás por los audífonos, no lo sé, pero nosotros no lo escuchamos. Ah, ya. Vamos a revisar si es de acá el problema. Ya viene informática. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ahora sí. Ahora, bueno, ahora sí. Buenas tardes, don Jorge, ¿cómo está? Muy bienvenido a esta comisión. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Lamento el retraso, pero había quedado claro que era a las 3, por eso no estaba de antes, y ahora estoy en el trabajo, por eso disculpen ya. la demora. Perfecto. Bueno, me imagino que usted comprende, ha seguido la discusión, así que esperamos una exposición de su parte desde la visión del Colegio Químico Farmacéutico en relación a la situación y todo lo que hemos venido planteando en las sesiones anteriores de las dudas que queremos resolver en cuanto a esta situación generada por esta bacteria, por el laboratorio Sanderson. Y bueno, usted ha visto probablemente el contenido de las comisiones, así que quisiéramos escucharlo, que nos exponga la visión del Colegio de Químicos y Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile en relación a la situación generada por la alerta sanitaria y restricción impartida respecto del brote de bacterias del complejo Burkholderia cepacia. Le damos toda suya la palabra, lo escuchamos con atención y es el único expositor, así que puede tomarse el tiempo que necesite. Bueno, les agradezco nuevamente en el fondo la invitación. Les tengo una presentación relativamente corta, pero que canaliza bastante bien lo que hemos planteado como Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile. Entonces, dicho eso, vamos a comenzar. Es importante, hace relativamente poco un profesor de la Universidad de Chile habló o salió hablando sobre el rol de el o la químico farmacéutico dentro del proceso de elaboración de medicamentos y yo creo que ustedes lo tienen bastante claro. Nosotros trabajamos o aportamos en lo que es calidad desde las buenas prácticas de manufactura. Y lo que nosotros hacemos es supervisar la síntesis, formulación y finalmente también incluso los métodos de esterilización, que para este caso son bastante críticos, que es lo que estamos abordando con respecto a la bacteria. Y asegurarse que todos los componentes y materias primas cumplan con los estándares de calidad y seguridad. En este suceso subraya la necesidad de centrar la formación de los estudiantes en ética y responsabilidad profesional. Y aquí un poco traje este extracto solamente porque es bastante llamativo, en el fondo, lo que ha ocurrido en todo este parámetro, en toda esta serie de casos, donde en algunos elementos obviamente tienen que ver con lo técnico, estrictamente técnico farmacéutico, pero hay otros casos que vamos a ver o vamos a conversar con respecto al tema ético. Aquí se me pasó una... Ahí sí. Al ISP, o lo que salió en el desconcierto, apuntan al ISP por caso Sanderson, y en este caso me citaron a mí. Este charquicán nos llevó a una incertidumbre generalizada, y una palabra bastante coloquial, pero en el fondo para plantear que hay falta de coordinación. Y esto es muy, muy claro en lo que ha ocurrido desde los distintos puntos. Teniendo en cuenta que tenemos este laboratorio Sanderson, no es algo ahora
de hace poco, sino que han ocurrido en distintas ocasiones durante ya más de 2 años con respecto a esto. Y no puede ser que el ISP saque algo y redes asistenciales no sepan. Eso es lo que planteamos en ese minuto. Como pueden ver, la fecha fue publicado en octubre del año pasado, cuando recién nosotros sabíamos sobre el comunicado del ISP. Y claro, en el fondo ahí es donde uno dice qué pasó con, por ejemplo, la Cenabast, la Central Nacional de Abastecimiento, compra afuera. Y eso tampoco se hizo, y eso es lo que nosotros no teníamos bastante claro en ese minuto. Pero luego, nosotros cuando empezamos a preguntar qué es lo que había ocurrido, cuál era la dinámica, qué era un poco los cabos sueltos que estaban, nos dimos cuenta ahí que lo que desde el punto de vista del Colegio Farmacéutico, creemos que falta, contar con una dirección nacional de gestión farmacéutica, que en algún minuto el ministro Enrique París se comprometió en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, para eventualmente tener un coordinador del área farmacéutica, tanto que viera lo de Salud Pública, la Subsecretaría de Salud Pública, como lo de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, y luego fue reconocido por la ministra Jimena Aguilera, pero todavía la Subsecretaría de Redes no lo ha ejecutado. De todavía esta coordinación, que es la que hablábamos anteriormente, todavía no se da. Eh, Esto también salió, como pueden ver ahí, puse una seguidilla de todo lo que fue saliendo en prensa, de acuerdo a lo que nosotros íbamos conociendo en el minuto. Y nosotros salimos con esta carta que no eran 5 meses, eran 5 años, en alusión a lo ocurrido con el exdirector Rubén Verdugo, donde eventualmente nosotros lo que planteamos es que era bastante extraño en el fondo que una institución con 125, más de 125 años de existencia, como es el ISP, con finalmente el respaldo técnico que tiene y los distintos elementos que en el fondo le dan la, la robustez para que como institución puedan tomar ciertos lineamientos, se remueva al director sin, en el fondo, una investigación completa. Y obviamente en ese caso también, cuidado, y esto creo que es bastante importante que lo tengan en cuenta como comisión investigadora. Esto no solamente afecta a nivel nacional, sino que nos puede estar afectando esto a nivel internacional. Y lo estoy diciendo para que lo tengamos bastante claro, ya que el ISP es una agencia de referencia regional, una agencia nivel 4, según nuestra Organización Panamericana de la Salud. Lo que sí sabemos, por lo que estamos claros, son las fechas. Lo que no estamos claros es cuántos afectados y fallecidos hay. Tenemos del 24 de octubre, nosotros lo que sabíamos es que eran 45 personas fallecidas y más de 780 casos sospechosos. Luego, el representante de la directora nacional subrogante del Instituto de Salud Pública en esta comisión presentó que solamente eran 25 fallecidos, lo cual a nosotros nos hizo bastante ruido, lo encontramos por lo menos llamativo desde ese punto de vista. El 17 de enero, luego, se plantea que habían 70 fallecidos y hasta el día de hoy todavía no tenemos clara la cifra completa. Si uno busca en prensa o en datos oficiales, todavía no tenemos claro quién o cuántas personas son. Obviamente esto es lo que nos expone a nosotros como equipos de salud, desde los químicos farmacéuticos, a una incertidumbre, porque no sabemos exactamente dónde ocurrió, qué ocurrió y finalmente quiénes son los afectados, tanto en el desabastecimiento que estamos teniendo hoy día con respecto a ciertos insumos, en el área pública, donde redes asistenciales sí ha hecho más coordinación, pero el área privada claramente queda un poco desprovista o por lo menos en una nebulosa. El 2 de enero del presente año, el laboratorio Sanderson, esta vez por su cuenta, saca un comunicado, el cual le dice a sus proveedores que va a cerrar la planta para hacer ciertas modificaciones que en el fondo lo que están buscando es mejorar la calidad de sus productos. Es muy loable, claramente, desde el punto de vista tecnofarmacéutico y desde el punto de vista microbiológico, entendiendo que se está haciendo cargo de un problema. El problema es que esto lo avisa el 2 de enero diciendo que va a cerrar de manera rápida, digámoslo así, la planta, y obviamente al no avisarlo con la anticipación suficiente, provocó un caos bastante importante dentro de las redes, tanto públicas como privadas, para el acceso a estos insumos, a estos medicamentos. Lo que obviamente ha llevado en algunos casos a quiebres de stock y a problemas de abastecimiento y de, obviamente, cirugías y otros procedimientos
del equipo de salud que eventualmente se pueden llevar a cabo, desde equipos o desde lo que son intervenciones médicas hasta eventualmente también intervenciones del día a día, como podrían ser el caso de las matronas para el implante de hormonas. Y ahí en ese comunicado ellos nos cuentan, nos determinan que van a abordar los productos cloruro de sodio, perdón, el cloruro de potasio al 10%, la glucosa hipertónica, solución 30%, ambos en ampollas, y la lidocaína al 2%. Luego de esto, nosotros un poco alarmados con respecto a este comunicado que nos llega en el fondo como usuarios de los medicamentos, pero sin tener ninguna repercusión todavía a nivel público desde el Ministerio de Salud, diciendo qué está ocurriendo, cómo ocurrió y por qué, qué medidas se iban a tomar. Entendiendo también que a la vez desabastecimiento es un fenómeno muy similar a lo que ocurrió en el caso que se le imputa, que se le da a Rubén Verdugo, el director o exdirector del ISP, que gracias a lo elaborado o lo hecho por el ISP, lo pronunciado por el ISP, provocó desabastecimiento. En este caso, este desabastecimiento se provoca por un ente privado y no hay mayores repercusiones a nivel público, entendiendo también la consecuencia que teníamos tanto en las redes públicas como privadas. En el artículo 68 del DGL1 se habla de cuáles son en el fondo el leitmotiv por qué existe nuestra Central Nacional de Abastecimiento, la CENABAST, y donde plantea que la central proveerá medicamentos, instrumental y demás elementos e insumos con el solo objetivo de cumplir los planes y programas del Ministerio y los demás organismos públicos, entre cuyos fines institucionales está la realización de acciones de salud en favor de sus beneficiarios. O sea, uno de los grandes, para no decir el más importante de las tareas que tiene nuestra Senabast es proveer estos insumos y medicamentos, lo cual, obviamente, cuando estamos discutiendo este tema es primordial. Si ocurre un problema de la magnitud como ocurrió tanto en el evento que estamos viendo con el exdirector del ISP, como eventualmente este que les estoy comentando del 2 de enero, la central de abastecimiento es la llamada en el fondo a hacerse cargo, digámoslo así, y dar respuesta a los usuarios internos, digámoslo así, que son finalmente los hospitales, los SFAM. En este caso, recordemos que está la ley Senabast, también eventualmente a alguna farmacia privada y populares también, que permitan, en el fondo, dar o no dejar desabastecida a la población. No obstante eso, la Senabast tenía en este minuto, o por lo menos cuando nosotros ya empezamos a ver este tema, otras preocupaciones donde estaba utilizándose la Senabast para ver otros temas, como los almacenes farmacéuticos populares que se estaban abriendo o se estaban teniendo conversaciones con distintos Ceremis, por ejemplo, la región de O'Higgins, una región que queda, vamos a decir, no extrema, y donde obviamente eso es un tiempo de gestión y tiempo público utilizado en vez de en el leitmotiv, que era esta crisis en la cual estamos en este minuto y estamos también investigando, en un tema que obviamente, por lo menos nosotros lo veíamos bastante más, no diría secundario, sino que es por lo menos de otro abordaje, que de hecho también ha pasado por las cámaras, como por ejemplo la ley de fármacos 2 u otras instancias que eventualmente ya fueron discutidas y zanjadas en la ley de fármacos 1, actual Código Sanitario. Nosotros ya con todo esto ocurrido le enviamos una nueva carta a la ministra de Salud, como pueden ver, tenemos la primera que se la enviamos el 14 de octubre, la cual no tuvimos respuesta, pero luego con la Sociedad Chilena de Farmacia Asistencial, el capítulo de químicos farmacéuticos de la SOCHIMI y la Sociedad Chilena de Farmacovigilancia, enviamos una carta a la ministra de Salud, particularmente por el tema que nos estaba preocupando de este desabastecimiento y el fondo que podría ocurrir con respecto y que ahora sabemos que ocurrió, en la cual se nos da una respuesta que finalmente fue dada el 26 de enero. Como pueden ver, la carta anterior fue enviada el 22 de enero, el 26 se nos responde, en la cual dice que una serie de cosas que obviamente yo no tengo ningún problema en compartir la carta con ustedes, de carácter público en ese sentido,
pero destaqué particularmente una de las apreciaciones que teníamos con respecto a los precios de estos mismos medicamentos, y creo que es una arista que deben tener en cuenta, por lo menos como comisión, es que ha habido aprovechamiento de esta circunstancia, no solamente desde el punto de vista de la temas de muertes y asociados, sino que también desde el punto de vista de los aumentos de precio al tener proveedores casi únicos o casi monoproveedores en Chile, como es el caso de Sanderson. En ese sentido, nos responde lo que podemos ver en la diapositiva, referente a su propuesta de crear un sistema mínimo de regulación de precios, que es una conversa que se ha tenido durante la regulación o la discusión de fármacos 2. En caso de quiebre de stock permanente por aumento de las demandas y o proveedores únicos, con la participación de químicos farmacéuticos asistenciales de la red, es dable señalar que ya existe una institucionalidad estatal para prevenir estos casos radicada en la Fiscalía Nacional Económica. O sea, se plantea que la Fiscalía es la llamada en el fondo a dar respuesta en estos casos. Con todo, es preciso señalar que la comercialización de medicamentos a precios justos es una materia de preocupación de diferentes iniciativas legales que emprende y emprenderá nuestra cartera de Estado, y obviamente es donde nosotros teníamos también esta preocupación que la aprovechamos de compartir con ustedes para que se vea esta arista, que obviamente cualquier pronunciamiento público, haya sido en este caso el pronunciamiento que tuvo el ISP, el pronunciamiento que hace Sanderson, que es un ente privado, pero lo hace públicamente y obviamente pone en jaque el sistema, lleva también a consecuencias de tipo económicas, o sea, un aumento de precios de manera unilateral, y no da la opción, en ese sentido, de poder tener muchas alternativas a nivel nacional. Por eso hablábamos de la responsabilidad de la Central Nacional de Abastecimiento de importar de manera rápida medicamentos desde afuera. ¿Qué esperamos de esta comisión? Con esto termino en ese sentido. Que les podemos aportar, tal como hemos señalado con anterioridad, esperamos que se clarifiquen las responsabilidades, pero aún más importante, esperamos que se aborde la falta de coordinación. Por eso nombrábamos muchas veces el tema de una falta de una persona, un ente, como en algún minuto se nos habló de de profesional químico farmacéutico que estaría a cargo de ver tanto redes asistenciales como lo público, como en este caso hubiera sido bastante útil. Y obviamente no solamente en este caso, sino que en los próximos que pueden existir, porque tenemos que tener claro que esto, en el fondo, elevó ciertas alertas de desabastecimiento, pero no va a ser el último desabastecimiento y el último problema de calidad que puede ocurrir. Las GMP están instaladas, pero eso no hace que sean infalibles. Entonces hay que tener bastante claro eso. Y que no se vuelque toda la responsabilidad en una persona o institución sin el debido proceso. Menos aún, y aquí quiero nuevamente relevar lo que les comentaba en una diapositiva anterior, con la responsabilidad que conlleva ser una agencia de referencia regional, como es nuestro Instituto de Salud Pública, que es un nivel 4 de OPS. No podemos, por una responsabilidad con los pacientes, dejar que las cosas queden bajo la alfombra, y en ese sentido nuestro llamado para con ustedes es obviamente que se investigue todo. Hemos hecho seguimiento a esta comisión. Tenemos bastante fe en que va a salir no solamente las responsabilidades particulares de lo puntual, sino que, tal como se ha hablado con anterioridad, hay personas que llevaban hace más de 1 año y medio, y que en el fondo, desde que llega el exdirector del ISP, Rubén Verdugo, hasta que eventualmente se remueve, pasó poco tiempo comparativo. Y eso obviamente nos lleva a pensar cuáles fueron las acciones que se tomaron previamente, tanto en este gobierno como en el anterior, y que eventualmente estas responsabilidades, más allá de apuntarlas con el dedo, nos interesa tener respuestas para los pacientes y respuestas luego de política pública que nos permitan que, si ocurre un caso similar en el futuro, nosotros tengamos una rápida respuesta, y que los pacientes en el fondo no sean los que paguen el precio de esto en una desinformación que hasta el minuto se sigue manteniendo. Eso por lo menos les agradezco Muchas obviamente la gracias. instancia. Muchas gracias, don Jorge. Le vamos a pedir si nos manda la presentación para poder también compartirla en nuestro WhatsApp, porque así tenemos la posibilidad de volver a consultarla. Y voy a entregar inmediatamente la palabra, pero voy a partir yo también con una consulta, porque, a ver, de lo que entiendo, recordemos que esta primera instrucción que vino desde el ISP para retirar los productos, que después fue contradicha de alguna forma, finalmente lo que ocurre desde el propio laboratorio es un poco lo mismo, o sea, termina retirando esos productos como había sido la instrucción inicial. ¿Estoy en lo correcto?
Que en la primera instancia haya sido una respuesta tan, vamos a decir así, eh, compleja o vamos a decir de tal magnitud de poder remover a un director del ISP y en esta segunda instancia no haya gatillado absolutamente ninguna respuesta pública más allá de ciertos instructivos para hacernos cargo de productos con desabastecimiento, que se llamó al Sochimi, se llamaron a ciertos profesionales para poder dar como en el fondo un plan B. Pero en ese caso, lo que nos llama la atención es que un privado, que en el fondo está teniendo repercusiones públicas, no tenga el mismo énfasis que se tuvo cuando ocurrió con el ISP. Ujú. Perfecto. Sí, diputado, por favor, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Hacer la consulta, agradecer la exposición. Si usted tiene conocimiento de que el ISP o alguien representativo del ministerio hizo una visita presencial al laboratorio para acreditar lo que estaba puesto en el papel, y dentro de lo mismo, presidenta, nosotros nos va a dar el tiempo para hacer algún tipo de visita al laboratorio, claramente. Yo creo, Hola. diputado, que si tenemos ese interés teníamos que hacerlo fuera de los horarios que, por supuesto, del Congreso, pero también podría ser interesante hacer eso si es que les parece y lo podemos coordinar. Yo creo que hay disposición. Para mi entender, esta es una materia muy delicada y que tal como acá se ha planteado, más allá de que tenemos que hacer luz con lo que pasó, lo importante es prever que esto vuelva a ocurrir. O sea, ese tiene que ser el foco aquí. Y bueno, aquí surgen varias aristas, ¿no? Porque finalmente, por esta decisión del laboratorio, que sí retira los productos, sí se genera un desabastecimiento. Y ahí Senabas no tiene la respuesta apropiada y oportuna para hacerse cargo de esa situación, que era algo que ya como se venía desencadenando el problema, ya tendría que haberse más o menos abordado. Entiendo, estoy bien en mi percepción, don Jorge. Efectivamente, y por eso nosotros ponemos el énfasis de las responsabilidades en el fondo que atañen a cada uno de los actores. El DFL1 es claro en las tareas que tiene cada una de las instituciones, lo que le implica a Senabast, lo que le implica al Instituto de Salud Pública y que obviamente una de sus, en el fondo sus tareas es ver la calidad, por ende lo que tomó como decisión inicial no fue errada desde el punto de vista técnico. Sí, lo que llama la atención en el fondo también es la parte que le toca al Ministerio de Salud que tiene que ver con la comunicación de riesgo. Y esa comunicación de riesgo es la que nosotros esperamos también que, por eso hablamos, de que los pacientes quieren saber qué ocurrió, los afectados en ese caso, pero también los equipos de salud. La atención que ha representado esto para en el caso de nosotros, los que somos los que entregamos los medicamentos o los que tenemos que abastecer al sistema. Y por otro lado, los equipos clínicos que tienen que ajustarse a si existe o no existe el abastecimiento suficiente para poder entregar una respuesta clínica es lo complejo. Y entonces creo que eso es el énfasis que hay que tener claro, que esta responsabilidad es múltiple. Y por otra parte, este rol que aún está vacante, según su consideración, era el rol que también tendría esta función de coordinar este tipo de situaciones, ¿no? Estoy pensando proactivamente en las cosas a sugerir, digamos, para mejorar, ¿no? O sea, Perdón, ¿sí? No, tal como dice diputada, en ese sentido nosotros queremos clave ver cómo nosotros podemos hacernos cargo o debemos hacernos cargo de esto desde ahora en adelante. Obviamente esta comisión investigadora busca esclarecer lo que ocurrió y esperemos que así sea, pero también con una mirada de futuro, entender que esto esperemos que no ocurra nunca más, pero si llegara a ocurrir, ¿cuál es el plan B? ¿Qué es lo que vamos a hacer establecidamente? Y no dejar también al arbitrio del mercado, que es un poco también esta arista que les comentamos desde el punto de vista de los precios, donde obviamente hay ciertos actores del mercado que se enriquecieron con esta contingencia y donde la Fiscalía Nacional Económica, aunque el Ministerio tiene razón, es la llamada a hacer esto, los tiempos y la respuesta que puede dar la Fiscalía Nacional Económica claramente difieren mucho de lo que probablemente requiere un sistema de salud. Diputado Lilayú, tiene la palabra. Yo quería opinar, a lo mejor estoy perdido, no es el momento, pero yo estoy de acuerdo con lo que dijeron, ¿cómo se llama ese plato? ¿Cómo era? Al comienzo. Charquicán. Yo creo que charquicán es rico, pero con huevo mejor todavía. El problema es que este charquicán influyó, yo creo que aquí hay un problema de fiscalización y de prevención. Entonces ahí yo creo que en el fondo los químicos farmacéuticos
Siempre me gusta aterrizar donde uno está, los pabellones, etcétera, en provincia. Los químicos farmacéuticos también tienen un rol fiscalizador y también ven las cosas de los stocks. Si no solamente a nivel del ministerio, pero yo no sé si están las normativas en los hospitales donde están los stocks. Yo creo que eso es una cosa, verlo. Y yo me acuerdo de ese día, me tocó vivir porque mi ex anestesista me mandaron y la verdad es que no sabían qué hacer porque había llegado efectivamente este charquicán, le faltaba el huevo, en la mañana estaba hecho esta cosa, una instrucción y a la 1 hora me cuenta que llegó otra instrucción del ISP, del ministerio, nadie sabía, entonces los anestesistas no sabían qué hacer, al final optaron por una cosa bien fácil, no operaron a nadie. Claro. Entonces aquí hay un daño y yo creo que, señora Presidenta, vamos a tener que mirar cuántos pacientes también se dejaron de operar ese día se dejaron de operar muchos pacientes, por lo menos yo no puedo decir no son no cuántos se dejaron de operar en ese momento. Y los días subsiguientes, pues no sabían a qué atenerse. Aquí no hubieron instrucciones claras, ni mucho menos. Yo sé que ellos tienen que tener, me imagino, en los hospitales un instructivo en estos casos. ¿Sí? Y hay un stock. Nosotros en Osorno, les quiero decir que hemos pasado por otro tipo también de emergencia, este tipo de que faltó un stock. Y bueno, tenemos muy buena relación con el sistema privado, ya que estamos hablando de la comisión mixta, y está la clínica alemana de Osorno, y siempre nos auxiliamos con un stock. Entonces, los hospitales tampoco tienen stock para muchas cosas. Lo primero, la lidocaína, eventualmente lo que decía, bueno, se usa para anestesia, cirugía ambulatoria, para muchos otros procedimientos también cardíacos, etcétera. Y, bueno, yo creo que este fue un charquicán que no se terminó bien. O era más grande. Diputado Lago Marcino. Perdón, le doy la palabra si quiere contestar y después diputado Lago Marcino. Muchas gracias, Presidenta. Si me permite, en ese sentido, concuerdo con usted, obviamente el plato de comida también es bastante rico. Sin embargo, creo que también es relevante tener en cuenta que esto no es un problema local. Los hospitales, los SFAM y los distintos establecimientos sanitarios tienen protocolos internos para hacer lo que se pueda hacer. Pero ojo, en este minuto creo que quede muy claro que no existe una normativa nacional que defina qué es un quiebre de stock. De hecho, ahora que estamos conversando que hubo quiebre de stock, no se define si el quiebre de stock es, por ejemplo, y para que me entienda rápidamente la situación en la que nos encontramos, no es lo mismo un medicamento que no se va a producir nunca más porque es de bajo interés para el laboratorio, por ejemplo, lo que después se transforma en una droga huérfana. No es lo mismo que no me llegue la materia prima para una producción nacional. No es lo mismo si ocurre el desabastecimiento, por ejemplo, por un problema de calidad, como es el que nos ocurrió acá, etcétera, etcétera, etcétera. Si esas definiciones no están claras, cada hospital, cada servicio de salud, cada fondo profesional hace lo que puede con lo que tiene. Y eso es lo que lleva a esta, en el fondo, no coordinación. Por eso nosotros planteamos el tema de esa manera. Diputado Lago Marcino. Muchas gracias, Presidenta. Primero que todo, saludar por su intermedio a nuestro invitado, quien ha tenido un rol importante hace harto años en la elaboración de políticas públicas farmacéuticas. Yo tengo dos preguntas. La primera, él habló de la dirección de farmacia, o sea, como una dirección nacional de química y farmacia. Y mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia con el Departamento de Políticas Farmacéuticas que tiene el Ministerio de Salud? Si es que el rol que él plantea no debería asumirlo la jefatura del Departamento de Políticas Farmacéuticas del MinSal. Entendiendo, por cierto, que es un departamento bastante pequeñito, pero que puede crecer a propósito y generar doble funcionalidades, a veces tampoco es la función, es la solución. En segundo lugar, obviamente aquí estamos en dos intereses que se contraponen, pero que también tienen espacios de concordancia, que es en pro del paciente. El interés de, por supuesto, mantener la operación del sistema de salud, por un lado, que ha planteado bien el diputado Lilayú en su vasta experiencia como cirujano vascular de Osorno, por su intermedio Presidenta, y el otro interés que, por cierto, es la seguridad de los medicamentos y los insumos de distinto tipo. Y en ese sentido, yo quisiera preguntarle por su intermedio a nuestro invitado si es que existe
la posibilidad de no haber retirado los medicamentos y haber multado el laboratorio, si es que estaba esa opción, o si es que él veía que no había más alternativa a esa altura, dado que por bastante años se estaba levantando esto y no había el laboratorio adoptado medidas satisfactorias para el ISP, para que él también nos pueda dar su apreciación en torno a esta ponderación de dos intereses, ambos en función del paciente, obviamente, y quedarnos también con esa impresión de la presentación de él. Muchas gracias, Presidenta. Adelante, tiene la palabra, don Jorge. Gracias, Presidenta. Agradezco también por su intermedio al diputado Lago Marcino por los planteamientos. Voy a tomarlos todos entiendo que son los más macro. Primero que nada, tener claro que nosotros hacemos este planteamiento de esta cargo nuevo, está conversado bien práctica. El Departamento de Políticas y Regulaciones Farmacéuticas, Medicinas Complementarias, perdón, es largo el nombre, es Departamento de Políticas y Regulaciones Farmacéuticas, Prestadores de Salud y Medicinas Complementarias, que ya es un departamento bastante, vamos a decir, diverso, por decirlo de una manera, con poca gente, está bajo el alero de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, o sea, perdón, de Salud Pública. Por ende, cuando nosotros hablamos de esta coordinación, es justo la coordinación entre ambas subsecretarías. Y eso es lo que nosotros consideramos que sería de bastante utilidad. Porque si no, tenemos estos casos donde redes asistenciales nos puede decir porque obviamente la realidad muchas veces supera la ficción y la política pública a veces no tiene la celeridad para poder tener algo, digámoslo, en la necesidad que se requiere. Para ejemplo, nada que ver con esta comisión, pero el fraccionamiento privado se sacó antes que el fraccionamiento público, donde estamos el 80% de los chilenos que estamos en FONASA, que nos atendemos en el sistema público. Entonces, es importante que estas coordinaciones se den a nivel más macro y por eso existen algunos representantes que tienen esa lógica en el Ministerio de Salud. De hecho, hay una persona que representa a enfermería, a matronería y a odontología, que son las tres profesiones que en este minuto tienen ese tipo de representación. Lo cual por eso hablamos de eso. Ahora, con respecto a lo segundo, yo le planteo, diputado, que creo que el ISP hace bien su trabajo, en el sentido de que revisa, fiscaliza. El tema es de que, similar a lo que estamos hablando recién del Departamento de Políticas y Regulaciones Farmacéuticas, son poca gente, por ende las regulaciones no son tan constantes como nos gustaría, pero eso no implica que no se hagan. Y eso también lleva a que si eventualmente se encuentra un desvío, algo que sea o por denuncia o por en la fiscalización misma, se pueda hacer o se pueda llevar a cabo un sumario sanitario, que es lo que se aspira. Un sumario sanitario para un laboratorio farmacéutico, en muchos casos, son multas que para nosotros, para una persona a pie, serían multimillonarias. Para un laboratorio que, por ejemplo, es monoproveedor, y que hablamos de nuevo de esta fragilidad del sistema, de estos laboratorios monoproveedores, son difícil entenderlos como un desincentivo, o sea, siguen estando, no hay otra opción, más allá de obviamente la compra internacional, que es la que dábamos con respecto a la Senabast. Entonces, entendiendo eso, yo creo que el sistema tiene las opciones para hacerse cargo. Lo que pasa es que también tenemos que ir fortaleciendo la coordinación, insisto en ese tema, porque tanto el ISP, que tiene su gente, también tiene que coordinarse con la superintendencia, con la Senabast, y eso, por ejemplo, en el caso de la Burkholderia, tenemos en fondo, un grupo de coordinación, pero ese mismo grupo de coordinación nos presentó, en el fondo, esta problemática que hoy día nos convoca, que no se coordinó o no se coordinaron las acciones, tanto públicas como privadas, para que nos hagamos cargo de esto. Y desde ese grupo no ha emanado, por ejemplo, todavía una respuesta satisfactoria para los equipos de salud para saber qué es lo que está ocurriendo con respecto a esta bacteria que es la que nos tiene hoy día conversando. ¿Alguna otra consulta? Sí, diputado. Solamente para complementar quizás lo que plantea nuestro invitado presidenta por su intermedio, la Subsecretaría de Redes Asistenciales tiene 5 divisiones: la división de presupuestos, la división de gestión y desarrollo de las personas, la división de inversiones y la división de atención primaria, que es la DIVAP, y finalmente la DIGERA, que es la de gestión de las redes asistenciales. Y dentro de la división
de gestión de la red asistencial debería eventualmente estar un articulador más específico en torno al abastecimiento, yo creo que no solamente de insumos farmacéuticos, sino también dispositivos médicos u otros insumos. La DIGERA, la División de Gestión de la Red Asistencial, actualmente tiene 4 departamentos: el Departamento de Gestión de Servicios de Salud, Modelo de Gestión y Puesta en Marcha, el Departamento de GES y Redes Integradas, el Departamento de Gestión de Procesos Clínicos Integrados y el Departamento de Estudios, Innovación e Información para la Gestión. Entonces, sí, como para que quede bastante claro dónde debe estar eventualmente esto, entendiendo que la Subsecretaría de Salud Pública en paralelo tiene una división que es la División de Políticas Públicas Sanitarias, y dentro de la División de Políticas Públicas Sanitarias está el Departamento de Políticas Farmacéuticas. Muchas gracias por describirnos este complejo laberinto, diputado Lago Marcino, y que a veces uno piensa que quizás lo discutíamos hoy día en el seminario con el director de FONASA y con el representante del Banco Mundial, que a veces las excesivas o que parecen buenas regulaciones y todo terminan siendo unos enredos burocráticos que hacen más lentas las cosas, porque si tenemos falta de coordinación entre departamentos o espacios en distintas reparticiones que se supone que ven más o menos lo mismo, pero no están bien coordinadas, también se va generando este tipo de problemas, ¿no? Así lo percibo yo. A veces simplificar un poco también puede ayudar para que no ocurran estas situaciones. Y en ese sentido vuelvo al rol de coordinación que usted estaba planteando, que de alguna forma también era necesario dentro del Instituto de Salud Pública, de parte de un químico farmacéutico. A mí, bueno, tenemos un solo invitado, por lo tanto, afortunadamente, porque la verdad es que si no hubiéramos alcanzado bien con los dos, porque estamos terminando la hora con la presencia de don Jorge, que creo que ha sido muy útil. Le vuelvo a reiterar que necesitamos que nos mande la presentación, porque la compartimos por el WhatsApp que tenemos de la comisión investigadora, ya para poder revisar los antecedentes nuevamente, ya que estamos también trabajando en las conclusiones que tenemos que ir elaborando prontamente de esta comisión. Así que le agradezco muchísimo, don Jorge, su colaboración y bueno, y compartimos la preocupación que usted ha manifestado y esperamos que esto pueda llegarse a la verdad de lo que pasó, con el fin de que evitemos que vuelva a ocurrir una situación como esta. Muchas gracias. No sé si queda algún otro comentario, observación. Faltan 8 minutos para la hora de término, pero dado que tuvimos un invitado menos, podemos dejarla. Sí, diputado, por favor. Presidenta, la inquietud, si podríamos ver alguna fecha tentativa. Entiendo que los lunes todos podemos hacer, digamos, la visita al laboratorio. Si no podemos todos, yo creo quienes podamos, para poder entender un poco la modalidad de funcionamiento de la empresa. Eso. Ya, entonces, mire, vamos a hacer la gestión. ¿Le parece que lo vemos por el chat interno? Porque hay que hacer, digamos, tampoco tienen la obligación de recibirnos, tenemos que hacer una gestión, digamos, para que podamos desplegar eso. Y pensando, es buena idea, yo pienso que un lunes en la mañana, no sé, importante usted, diputado Lago Marcino, también, buscar una fecha, lo podemos conversar en el chat, que nos acomode a todos, para que podamos hacer, si es que logramos las autorizaciones o las conexiones necesarias para que eso ocurra, pero creo que sería importante. Claro, Presidenta, atendiendo a un elemento, Chile, digamos, es un país que también compra productos en términos comparativos armamentistas y parlamentarios van a los otros países quienes venden estos productos. Entonces yo, no sería una buena, no sé, o sea, sería no una se buena vería, claro, se vería mal si la empresa, quienes, no los quiere recibir. Claro, que no recibiera a los parlamentarios en esta comisión que... Usted tiene razón, yo lo encuentro razón, así que vamos a hacer las gestiones, diputado. Me parece que sería raro. Sí, diputado Lago Marcino. Para complementar, si es que el laboratorio eventualmente en sus propias dependencias no nos quisiera recibir, lo cual como particulares no tiene ninguna obligación, claro. No estaría malo plantear una visita al Instituto de Salud Pública, propiamente tal. Generalmente pasa más bien desapercibido, entonces yo no puedo sino valorar, por cierto, la iniciativa que usted, presidente, tuvo en levantar esta comisión especial investigadora, y no sería una mala oportunidad para relevar el rol del ISP. Incluso podríamos sesionar eventualmente ya un día, quizás un día jueves, ahí podemos ver, necesitamos un quórum, asegurar mínimo el quórum de 4 integrantes de la comisión. También porque el ISP tiene una larga historia. Antes era el Instituto Bacteriológico, antiguamente se desarrollaban vacunas, plasma, hasta cerca del año 2005, cuando se anunció que se iba a
no producir más vacunas. Increíblemente. Y también los registros sanitarios de dichos productos farmacéuticos caducaron con el tiempo. Entonces, creo que sería fuera de la exclusiva labor investigadora de esta comisión, sería bastante significativo que una comisión de esta Cámara de Diputadas y Diputados sesionara en el Instituto de Salud Pública. Sería algo, entiendo yo, inédito, nunca ha pasado, y también relevaría el rol que tiene esta institución dentro de la República de Chile y la autoridad sanitaria que tenemos. Así que como sugerencia, idea, si es que el laboratorio no lo recibe, bueno, el ICP nos podrá Me parece muy interesante, sobre todo comparto la importancia que tiene el Instituto de Salud Pública, probablemente una importancia que quizás la ciudadanía común y corriente a veces no se entera, porque efectivamente no está familiarizada, digamos, con estos detalles, y relevar el rol de esta histórica institución, y que justamente que estas situaciones que ensucian, enlodan el prestigio de una institución tan importante como el Instituto de Salud Pública, es importante corregirlas para que no vuelvan a ocurrir y pueda seguir siendo la importante institución que cumple un rol tan fundamental como lo ha tenido hasta ahora, pero sin estos nubarrones que nos hacen sentir dudas de pronto, ¿no? Se me quedó una pregunta en el tintero, perdone que vuelva a usted, don Jorge, pero a mí me sorprende la disparidad de números de personas fallecidas. ¿Cómo es posible que haya fuentes tan distintas que no seamos capaces de tener una claridad en ese sentido? ¿Quién sería la institución, el departamento que realmente nos puede dar fidedignamente una fecha, un número de fallecidos, según su opinión? O sea, según el DFL1, que es finalmente el que entrega las características que tiene que tener cada institución, es el Ministerio de Salud el que tiene la palabra final. Debería ser el DEIS el que debería entregar eso. El problema del DEIS es que muchas veces se demora mucho tiempo en entregar. Tiene diferido, me refiero, en algunos casos, de datos de 2 años. Entonces, puede que tome mucho tiempo para que esté el dato oficial final. Pero, y en ese sentido creo que es un poco lo que mostrábamos en este historial que se mostró. Si el Ministerio de Salud dice un número que se entiende por oficial, luego el ISP habla de otro número que también se entiende que se está haciendo el seguimiento correspondiente, y esos números no son concordantes, no calzan, claramente ahí hay un problema de criterios para identificar. No estamos acá viendo si son 3, 4 o 5 personas, estamos hablando de números que son bastante más, claro, bastante más macro. Entonces, si el paciente o no murió con respecto a la bacteria en particular, o si tenía patologías previas, esas son discusiones un poco más finas que se pueden entregar. Pero claramente existe un criterio que es el que se puede establecer, que en el fondo que cuántas personas fueron afectadas. Hasta el minuto nosotros no tenemos claro cuántas personas fueron, por un lado, fallecieron con esto, y por otro, cuántas personas fueron afectadas con esto, tal como decía el diputado, por suspensión de lo que de las cirugías u otros elementos, o también porque hayan tenido la bacteria que no haya sido mortal, que también es una opción que puede ser perfectamente viable. Sí, yo pienso que avanzar en poder caracterizar eso y tener transparencia me parece fundamental. Vamos a pensar en proponer un nuevo oficio a quienes corresponda, pero vamos a tomar un poquito de tiempo, porque el hacer las preguntas correctas influye mucho en si tenemos la posibilidad de recibir las respuestas que realmente estamos necesitando. Pero creo que como comisión investigadora tenemos que tener acceso a un número oficial, ¿no?, de afectados. Me parece que eso es clave dentro de nuestro trabajo de investigación. Así que, sí. Yo le sugeriría en ese caso que uno de los números que en el fondo en ciencia uno ve así, cuando un número no calza en el fondo con la tendencia, uno lo considera un outlier, o que esté fuera de lo normal. El número entregado por el representante de la directora subrogante del ISP claramente difiere bastante. Entonces ahí viene, yo personalmente me gustaría saber dónde salió ese número y cómo lo calcularon, porque difiere de lo que entregó el Ministerio de Salud, de los datos que entregaron los funcionarios del ISP, que tienen una calidad técnica bastante indiscutible, y eso es lo que a mí me gustaría saber, dónde sale este dato, porque es un dato oficial, se entrega frente a los diputados, que son finalmente ustedes los llamados a tener la cifra oficial y hacer esta investigación, y no puede darse un número en el fondo sin tener un respaldo técnico correspondiente. Bueno, en este sentido yo pido el acuerdo de los que quedan aquí en la comisión para que oficiemos y pidamos el detalle. Sí, diputado. ¿Va a aportar algo en particular? Sí. El Departamento de Auditoría Clínica del Ministerio de Salud, el que determina
finalmente las causas de los fallecimientos. Ese departamento, todo, por ejemplo, los fallecidos recién nacidos o algunos malos resultados ginecobstétricos, lo audita. Entonces, ese es el departamento que tiene la experiencia suficiente para determinar la causalidad entre, por supuesto, el fármaco contaminado y, por otro lado, el deceso. Bueno, en ese sentido, creo que podríamos dirigir un oficio en esa dirección, pidiendo que se nos desagregue un poco la información, en el sentido de que quienes fueron afectados por suspensión de sus cirugías u otras entregas y quienes fallecieron por la propia bacteria. Y creo que el dato de quienes fueron afectados, aunque no fallecieran, también es importante. También es importante. Así que vamos a buscar los detalles, secretaria, para que podamos mandar un oficio desde la comisión, si les parece. Si estamos de acuerdo que oficiemos para tratar de precisar esa información. Sí, perfecto. Ya que, muchas gracias. Ahora sí, ya que se ha cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Muchas gracias.